Es un regalo de Dios que nosotros estemos aquí. Es un regalo de Dios que usted hoy pueda estar aquí sentadita, aquí sentadito. Es un regalo de Dios que estemos completitos. Recuérdalo, estar aquí, el don de la vida, es un regalo maravilloso. Eso es un milagro que usted y yo estemos aquí y no es casualidad, es que Dios aquí te quiso, aquí te quiere. Dios tenía ya destinado esto, preparado esto para ti y para mí. Amén. Entonces, hoy yo voy a intentar compartirte algo que es verdad, algo que es una realidad para tu vida y para mi vida, y sobre todo, la palabra de Dios. ¿Quién de aquí cree en lo que viene en la Biblia? Alce su mano. ¿Quién cree en lo que viene en la Biblia? Alce su mano hasta arriba, porque hay personas que no creen, Baje su mano. De esto vamos a platicar hoy. Y miren que estamos en vísperas de una festividad muy grande en la iglesia. Y ya vamos entrando al tema. ¿Cómo se llama lo que vamos a vivir en la próxima semana? El domingo de la próxima semana. Y hacemos vigilia desde el sábado. Fuerte. Pentecostés. Eso quiere decir que el Espíritu Santo llegó a una iglesia tan antigua como la resurrección de Jesús. A una iglesia cimentada en tradición, cimentada en Biblia. Y esa iglesia, te pregunto, comunidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la iglesia que estoy nombrando, caracterizando? Iglesia Católica. Mira, yo te invito a que le des un aplauso a la Iglesia Católica en donde estás hoy sentadita, sentadito. Miren, este tema se llama bautizados llamados a la misión. Fíjense, los bautizados llamados a la misión. ¿Y cuál es tu misión? Vamos a descubrirlo ahorita con la Biblia. ¿Sale? Fíjense que esta frase o este tema se llama bautizados llamados a la misión porque nosotros tenemos una misión. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un compromiso, tú has sido llamada a algo, nos decían ahí, a llevar, nos decía una de las jóvenes, ir a algo. Sí, tú estás llamada, tú estás llamado a algo, a llevar una misión. Tu vida tiene un propósito en esta tierra. Por eso, inclusive aunque te hayas enfermado, aunque te hayan operado, aunque hayas tenido accidentes, aunque hayas dicho, yo debía haber muerto ese día, aún así, tu misión en esta tierra no ha terminado. Hay personas que han tenido múltiples cirugías y están enteritas. Tu misión aún no termina. Hay bebés, como yo tuve un bebé y a los 11 días murió. Su misión terminó. Me dejó una enseñanza muy grande. Mi esposa, y ahorita vamos a platicar de eso porque tiene que ver con el tema. Mi abuelita, cuando yo tenía 15 años, mi abuelita materna, tenía una misión en mi vida. Y ella murió cuando yo tenía 15 años. Acabó su misión. Tú y yo tenemos una misión. Y mientras estés aquí sentado, trabajando, no sé, en cualquier momento, en tu casa, tú tienes una misión. Y vamos a ver. Antiguo Testamento. ¿Alguien ha leído el Antiguo Testamento? Alce su mano. Antiguo Testamento. Libro de Génesis, Éxodo, los profetas, más o menos. Los salmos. Entonces, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver, pregunta de catecismo, los de este lado contra los de este lado. En el Antiguo Testamento ya existía el Espíritu Santo, ¿sí o no? Fuerte, ¿sí? Y de este lado, ¿ya existía el Espíritu Santo, sí o no? Sí, desde el libro de Génesis, y lo cantamos a veces, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya, desde Génesis 1 se habla del Espíritu Santo. Otra parte donde se habla del Espíritu Santo, y más bien llamado aliento de Dios, fue cuando Dios sopla y da vida ¿a quiénes? Al hombre, a los humanos. Entonces, a veces el Espíritu Santo también es llamado aliento de Dios.
dador de vida, espíritu creador. Porque yo una vez me encontré un hermano que me dijo, no, el soplo de Dios no es el Espíritu Santo, ahí está hablando de otra cosa. Sí y no. ¿Y por qué no? Porque fue traducida la Biblia en hebreo, y si no mal recuerdo, le decían ruá. El ruá de Dios, que significa aliento de Dios, así se llamaba el Espíritu Santo, ruá, que significa aliento. No decía Espíritu Santo, decía el ruá de Dios. Entonces, por eso es que dice que el Espíritu Santo también es el aliento ¿de quién? De Papá Dios. Aquí solo estaba Papá Dios, Jesús aún no nacía, ya existía, pero aún no nacía. ¿Se está entendiendo esto? Aquí estamos antes de Cristo, Antiguo Testamento. Pasa el tiempo, Adán y Eva caen, pero crea Papá Dios al hombre, a la mujer. Avanza el tiempo, ellos caen en la desobediencia, que es el pecado original, pero sigue avanzando y nace un pueblo elegido por Dios. ¿Y ese pueblo cómo se llamaba? Les pregunto, ¿ese pueblo cómo se llamaba? El pueblo de... Fuerte. Israel. Por ahí lo dijeron. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Un aplauso, ¿quién lo dijo por allá atrás? Porque, no tengan miedo, si se equivocan, no importa. Aquí estamos aprendiendo todos y todas. Cada vez que me toca dar tema, yo aprendo mucho de ustedes también. Y fíjense, el pueblo de Israel, ellos eran los únicos herederos de Dios. De ahí en fuera había otros pueblos, pero ellos eran pueblos paganos. Es más, en el Antiguo Testamento hay muchas guerras. Si usted se pone a leer, ¿conoce al rey David? ¿Conocen al rey David? ¿Qué hizo el rey David en medio de una guerra? Agarró unas piedritas, de hecho agarró 5 piedras y una honda y luchó contra un gigante llamado Goliat. Estaban en medio de una guerra. En el Antiguo Testamento hay muchas guerras, muchas batallas, pero el pueblo de Dios destacaba porque Dios hacía proezas como la del rey David. Y aquí está donde quiero que pongamos atención a la misión, porque el Espíritu Santo no se manifestaba en todos, solo en los que tenían una misión específica, como los profetas, como los reyes, inclusive como los jueces, como algunas mujeres. También dentro de la Biblia hay libros dedicados a las mujeres. Y fíjense que estas personas que tenían el Espíritu Santo hacían cosas impresionantes. ¿Conocen a los profetas? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿quién dijo que sí? Nómbrame un profeta. Abraham. Es un patriarca, un profeta. ¿Quién más? Elías. Elías. Por allá. Isaías. Moisés, Ezequiel, y vamos a ver, entre ellos, voy a enfocar a Moisés. Era un hombre lleno de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Un arca, cuando iba a llegar la inundación. No, es para que sí están atentas y atentos. Ese fue Noé. Noé hizo el arca de Noé. Moisés es el que sacó al pueblo de Egipto y que con su bastón tocó el mar, y el mar... A mí me gusta imaginar, y yo el otro día me paré, han ido a Coatzacoalcos, ¿no? A la playa, al malecón, y me paré frente a la playa, y me imaginé abriendo el mar. Imaginé algo, es tremendo lo que pasó, es algo muy grande. Imagínate abriendo el mar de Coatzacoalcos, va a ser algo tremendo, ¿sí o no? Algo grande, algo hasta monstruoso para algunos, no decir qué está pasando. Ese era el poder de los que tenían el Espíritu de Dios. Tremendo, ¿sí o no? Impresionante. Elías, un día hizo oración, estaba lloviendo mucho y dijo, que ya no llueva más. Tardó 3 años, no recuerdo cuántos, creo que 3, y ya había sequía. Ahora oró para que cayera lluvia otra vez. Elías
Un día lo retaron otros profetas y le dijeron, vamos a pedir a Dios Baal que caiga fuego. Y nunca cayó fuego. Pero llegó Elías y pidió a Yahvé y llovió fuego. Y quemó un carnero, un animalón, se quedó quemado por ese fuego. Eso es impresionante, ¿sí o no? Sí. Su discípulo de Elías, Eliseo, dicen que cuando él ya estaba hecho huesitos, Eliseo ya había fallecido. Alguien, un difunto tocó los huesos de Eliseo, o sea, lo pusieron, no el muertito caminó, ¿verdad? Y el muerto llegó a la vida, recobró la vida con tocar los huesos. Y así hay muchas cosas impresionantes. Sansón, ¿conocen a Sansón? Cabello largo, fortachón, enamorado, como nadie de San Pedro Mártir, ¿verdad? Un hombre muy enamorado de muchas mujeres. No pasa en nuestros varones de la iglesia. No pasa en nuestras comunidades. Le cortaron el cabello, lo traiciona a la mujer, le corta el cabello, le sacan los ojos. Pero mira que cuando él ocupaba su fuerza, en el libro de Jueces del Antiguo Testamento dice, el Espíritu de Dios se posa sobre él. Su fuerza venía de Papá Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cada persona que tenía una misión una misión específica, era llena del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Y miren, para allá vamos, Cada quien tenía una misión. El de Moisés era liberar el pueblo. El de Elías era profetizar. El rey David tenía una misión de ser rey. Y así. Y llegamos al Nuevo Testamento. Y fíjense, Lucas capítulo 1 empieza a narrar cómo un ángel visita a una mujer, a una adolescente. Unos dicen que era una niña. Algunos estudiosos dicen que tenía entre 12 y 15 años. Y es cierto, hasta cierto punto la Biblia no lo relata, porque desde esa edad ya se esposaban a las mujeres. 10, 11, 12 años, con personas adultas o de su misma edad. Pero yo creo que ahorita se sigue dando en algunas regiones de nuestro México. Entonces llega el ángel con María, y ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el ángel? Que rezamos en los rosarios, en las Aves Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Palabras más, palabras menos. En nuestra traducción dice, has encontrado gracia ante Dios, llena eres de gracia. Y le dice, darás a luz un hijo. ¿Te imaginas? 12 años, nunca había tenido ninguna relación sexual con un hombre, y llega un ángel y le dice, pues darás a luz. ¿Usted creería esto? Pero es porque el Espíritu Santo llega a María. Y miren, si llevamos la línea del Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir? Que ahora ella tenía una misión. Y vaya, ¿qué misión? Dar a luz al Salvador del mundo entero, a Jesús. Yo amo mucho a María, hermanos. Eso a mí me emociona hablar de María. Porque aparte de tener que dar a luz a un hijo, con el peso de que todo el mundo tenía que ser perdonados con su nacimiento, con su sacrificio, ¿usted sabe qué pasaba en ese tiempo si una mujer se embarazaba fuera del matrimonio? La ley judía era, si una mujer se embarazaba fuera de tiempo, esa mujer merecía la pena de muerte. Esa mujer tenía que ser matada a pedradas. Lapidada, dicen algunos, yo le entiendo. Lapidada quiere decir que todos le iban a tirar piedrazos hasta que esa mujer perdiera la vida. Vaya qué misión le puso Dios. Pero ¿sabes qué? El profeta Isaías en el Antiguo Testamento ya había dicho, la Virgen dará a luz al Mesías. Yo creo que María se acordó alguna vez, una virgen, soy yo, la elegida. Eso está abierto a la interpretación porque la Biblia no nos los explica, pero a mí me gusta mucho imaginar todo eso. Y miren, María dice sí a la misión. Yo en su momento hice esta oración de María y yo te invito a que usted la haga. No sé si alguna vez la ha hecho. María dijo,
he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Se entregó a la voluntad de Dios. Ella sabía que podía perder la vida, pero ya había ganado todo. Entonces, ya María tenía una misión. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo María? Porque el ángel le dijo, tu prima Isabel, nosotros la conocemos como Santa Isabel, dará a luz un hijo aún en su vejez. Y la Biblia no nos dice cuántos años tenía Isabel, o sí nos dice, solo dice que era anciana. Y yo quiero que usted imagine, dice, el ángel le dijo, está a 6 meses, ya está pasando, ya llegando al tercer trimestre. ¿Y qué pasa en una mujer en el tercer trimestre de embarazo? La barriga se infla. El bebé aplasta la vejiga y la mujer va al baño a cada rato, ¿sí o no? Se empieza a caminar así, ¿sí o no? Algunas hasta con las 2 manos acá. Algunas, el embarazo las puede hasta matar. Es que la generación de ahora, las mujeres cada vez vienen más débiles para los embarazos. Mi esposa tuvo 3 embarazos y los 3 fueron de riesgo. Y en el tercero casi se me va al cielo ella. Dije, ya no se las hacen como antes los papás. Podían tener 10 o más de 10, ¿sí o no? Y parto natural, ¿no? Las generaciones cambian. Pero, imagínate eso, el reflujo que genera estar embarazada también, ¿verdad? Las embarazadas ya luego tienen que dormir sentadas, ¿sí o no? Algunas como si nada, pero algunas, imagínate eso en una anciana. La Biblia no nos dice cuántos años tenía, pero anciano quiere decir que tenía más de 70 años. Pues yo digo que a los 60 todavía eres joven, apenas está en la tercera edad, 60, 65, 70 para arriba ya estás ancianito, ancianita. Ahora sí y ahora sí estás más para allá que para acá. Solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe en qué momento. Pero imagínate a alguien de más de 70 años embarazada, con lo que genera un embarazo, descalcificación de huesos, caída de cabello, cansancio. María dijo, voy a ir a cuidar a mi anciana prima. ¿Cómo va a estar con la panzota? Y se va María. Y mira, María llega con Isabel, y esto es tremendo lo que dice el libro de Lucas. Llega con Isabel, y cuando recibió el saludo, ¿qué pasó? El bebé brincó de gozo. Y miren, y esa lectura dice, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo también se le pasó. Por eso a veces la iglesia llama a María dadora de gracias. Porque cuando María llegaba a un lugar, ¡pum!, las personas quedaban llenas del Espíritu Santo. Yo hago esta oración a veces, que donde yo vaya, donde yo pise, así como María, todos queden llenos del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho este ejemplo en la Biblia. Y después de que recibió el Espíritu Santo, Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga? Y aquí es donde digo, el Espíritu Santo te revela quién es María. Por eso los católicos tenemos el Espíritu Santo. Porque ¿quién es la única iglesia que respeta a María como la mamá de Dios? Los evangélicos, los testigos de Jehová, los pentecostales. No, hombre, estos potes hasta a veces hasta le insultan. No saben en la bronca que se meten insultando a la mamá de Jesús, ¿eh? Y aguas católicos, porque yo he visto, escuchado y he conocido católicos que dicen, con María yo nada con María, no, con Jesús, con Papá Dios y con el Espíritu Santo. Aguas, y ahorita vamos a ver por qué. Obvio que Jesús, o a usted le va a gustar que un día hagan de menos a su mamá. Yo inclusive hasta te puedo dar tus trancazos, aunque soy predicador católico, pero a veces se me olvida poner la otra mejilla. No, con mi mamá no te metas. Y yo creo que así son muchos aquí. Yo creo, no sé, ¿verdad? Porque yo crecí, yo no estoy tan lejos de los tiempos antiguos. Yo crecí cuando me decían, a tu mami la respetan, y si alguien te la mentotea, tú tienes que irle a pegar sus trancazos. Así me educaron, ¿eh? Y hoy es muy común, yo lo veo mucho en las redes sociales, lo veo mucho en los jóvenes, estar nombrando a la mamá y mandándolos a ya saben dónde. Y antes tú le decías eso a alguien y te agarraba a trancazos.
¿Sí o no? Las hermanas saben. Y yo crecí así, Entonces, obvio, Jesús no nos va a pegar, ¿verdad? Jesús no nos va a cachetear. Jesús nos ama, pero cuidado con lo que hacemos con la Virgen, con la mamá de Jesús. Cuidado porque nos puede ir mal. Vamos a ver los ejemplos y por qué les estoy diciendo esto de María. Hechos, capítulo 1, ya estamos en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 1, versículo del 12 a 14, dice lo siguiente, lo voy a leer porque se nos va a acabar el tiempo, así que miren, este título se llama Los discípulos esperan al Espíritu Santo. ¿Y cómo esperaban al Espíritu Santo? Pongan atención. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como a media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaba. Allí estaba Pedro. ¿Quién? Pedro. Santiago. ¿Quién? Eso. No se me duerma. Y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas. Judas es el traicionero. No, aquí era el Nuevo Testamento, acuérdese. Aquí era Judas Tadeo, San Juditas, al que se le hace una pachanga cada año en octubre, ¿no? San Juditas. Iscariote ya no estaba porque él ya había traicionado a Jesús. Aquí ya está reunida la comunidad, ya están reunidos. Y estaban todos menos Judas, Iscariote. Así que dile al que está a tu lado, no seas un Judas Iscariote. Dile al que está a tu lado, no seas un Judas Iscariote. No traiciones a Jesús. Aquí ya no estaba Judas porque ya había perdido la vida. Usted no debe de estar fuera de la comunidad. Usted tiene que estar con la comunidad. Nosotros ya somos del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que vivir juntos, en comunidad. Porque el que se va, se termina muriendo como Judas. Tienes que vivir en comunidad. Y aquí va la misión que nosotros tenemos. Ese es el punto 1 de la misión que usted y yo tenemos. Después de recibir al Espíritu Santo, tenemos que vivir en comunidad. ¿Y eso cómo es? ¿Usted sabe cómo es? Ahorita vamos a ir para allá. Todos ellos perseveraban juntos. ¿Qué significa perseverar? Permanecer, estar, no rendirse. En compañía, perseveraban juntos en la oración. ¿Esto qué quiere decir? Punto 1 de la comunidad y la misión como bautizados, estar juntos en la oración. Así como hicimos ese ratito, yo los veía en la oración, mis hermanas, mis hermanos, y qué bonito se veían ahí orando. Y yo sé que Dios ya estaba tocando sus corazones, algunos con lágrimas en los ojos. Yo ya sé que Dios ya estaba actuando en usted. Y eso pasa cuando uno persevera en la oración, persevera con su comunidad. Amén. Y miren que aquí está una de las partes importantes de la Biblia y de nuestra Iglesia Católica. Ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. María, la madre de Jesús y de sus hermanos. ¿En compañía de quién? ¿Y qué iglesia vive en compañía de María? Porque yo no creo que los evangélicos digan, María, acompáñanos a caminar, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. No, ¿verdad? Nosotros. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Miren, las primeras comunidades dicen que estaban en compañía de María, la Madre de Jesús. Y oye, invita a María a tu comunidad. Tiene que vivir en nosotros. Yo creo que este pueblo es un pueblo mariano. Nosotros somos un pueblo mariano. Pero hay comunidades que en verdad a María la dejan fuera. Cuidado, cuidado con eso. Y continuamos. Punto 1 de la comunidad es estar juntos y perseverar en la oración. La otra es estar en compañía de María. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Te lo estoy leyendo en la Biblia, no te lo estoy diciendo así nada más. Aquí está.
Y continuamos más adelante. Capítulo 12 de Hechos, versículo del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. ¿Y cómo estamos ahorita? Reunidos en la capillita que no ha cambiado desde hace muchos años. Oigan, de aquí hay cosas muy buenas, vivir en comunidad es muy bueno. Aquí inclusive hay sacerdotes, el padre Ernesto y el padre Jonathan, ¿sí o no? Es esta comunidad, ¿lo conocen? Yo también los conozco y son buenos sacerdotes. San Pedro Mártir es una comunidad muy bendecida, una comunidad, he escuchado que inclusive es una de las comunidades más grandes que hay, inclusive he escuchado que hasta podría llegar a ser parroquia algún día, pero hay que aprender a vivir en comunidad, hay que aprender, y hoy nuestra misión es, ¿cómo vamos a lograr eso? Nuestra misión es, tú en tu lugar, ¿cómo vas a aportar a tu comunidad? Seguimos en la parte del Espíritu Santo. Estaban reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido vino del cielo como una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se fueron posando sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaban. Oye, ya de aquí pasaron otras cosas sobrenaturales. Pedro empezó a predicar y ¿saben cuántas personas se transformaron? Se convirtieron. 3,000. ¿Tú cuántas personas has transformado con tu predicación, con tu misión? Yo no sé. Yo me dedico a predicarle a católicos. Pedro le predicó a otros que no eran católicos, que ni creían en Cristo, y logró transformar a 3,000. Yo no sé si alguna vez he transformado a alguien con lo que hago, con lo que digo, pero ¿saben también qué transforma? Tu forma de ser. Eso también transforma. Miren que yo he escuchado historias de esposos que no van a la iglesia y esposas que sí van. De hecho, volteé a ver aquí, hay más mujeres que hombres. Pero ¿saben qué dicen algunos esposos? Yo para qué voy a ir a la iglesia si mi esposa nada más aquí viene a pelear, es una amargada. En serio, yo no digo que sea aquí, yo no las conozco, pero esto lo he escuchado en mis hermanos. Decir, no, pues yo para qué voy a la iglesia. Y mira, mi esposa nada más llega a pelear. Una vez me contaron de una hermana que llegó en su servicio de 7 de la mañana toda despeinada y arrugada de la ropa a la liturgia. Entonces las otras la regañaron porque llegó tarde, llegó desarreglada y llegó despeinada. ¿Y qué crees que le contestó ella? Es que yo ya venía para acá, pero a mi esposo no le gusta que yo venga y me agarró del cabello. Y yo tenía medio pie afuera y media cabeza adentro. Y me jaló de la ropa y yo me salí, cerré la puerta y me vine corriendo. Hay veces que es al revés, el esposo no le gusta, pero hay veces que la mujer es la que da el mal testimonio. Miren que yo tengo algo, y yo digo, con mis hijos, están creciendo, y yo tengo que ser un buen papá, porque si no, ellos van a crecer con resentimiento a Dios, con enojo a Dios. Si yo soy malvado con ellos, ellos van a decir, ¿para qué voy a la iglesia si mira cómo es mi papá? Yo intento ser buen papá. Voy a tener mis fallas, como todos, ¿verdad? Pero yo le pido mucho a Dios que me permita transmitirle el amor que Cristo nos ha dado y que yo nunca sea un impedimento para que ellos perseveren en la iglesia. Y continúa otra vez en Hechos 2, versículo 42, y se llama la primera comunidad. Escuchen, versículo 42, capítulo 2. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Yo escuché a la hermana decir que aquí es la tercera o el cuarto tema que se da. Muy bien, hay que ser asiduos a las enseñanzas. Cuando el padre diga, hay que formarnos, hay que hacer esto, hay que ir. Te estoy leyendo Hechos, lo que hacían las primeras comunidades. ¿Y por qué está escrito esto? Porque a veces nosotros no queremos que nos enseñen. A veces nosotros creemos tener la razón en todo. A veces, no, si el sacerdote es así, ¿yo para qué voy a ir a escuchar? Tú vas a ir porque él es un enviado de Cristo, él estudió más de 10 años en el seminario, aunque le falte humanidad, aunque como tú creas que sea, porque yo he visto y he escuchado, hermanos, no, hay que ir a las enseñanzas y hay que rezar por ellos.
Más adelante dice, a la convivencia fraterna. No todo es nada más. Y es lo bonito de la renovación, que en los cantitos alegres. Miren que yo llevo ya 7 años subiendo videos en las redes sociales. Y en esos videos yo luego los grabo danzando, así como ese rato se vean bien bonitos. Enamorado de Jesús, enamorado. Y si lo subo, muchos católicos dicen, qué falta del respeto, cómo se atreven a hacer eso dentro de un templo. El templo es solo para estar arrodillados. Y yo así de, ay, mi hermano, por eso los templos cada vez están más vacíos, porque no hay apertura a las cosas nuevas. Y esto ni es tan nuevo, lleva 50 años en la iglesia, la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. El Papa Francisco en los 50 aniversarios dijo, la renovación es el motor de la iglesia. Ay, yo me puse tan alegre cuando dijo esto, porque hay hermanos. Además, yo donde anduve en un curso, yo encontré un hermano de Bolivia en el curso de predicadores, y él me decía, le empezó a tirar mucho la renovación, que la renovación esto es. Le dije, no sé, hermano, pero fíjate que en el jubileo de los 50 años el Papa Francisco me dijo esto. Y él se quedó así. Y rápido se puso a buscar en el internet. Sí lo dijo el Papa. Y se quedó. Porque él odia la renovación. Dice, somos bendita corriente de gracia. En el Concilio Vaticano II fuimos llamados a una renovación. Unos papas le decían, el desconocido. El Espíritu Santo era el desconocido, no lo conocíamos ya, se fue perdiendo conforme pasaban los años. Y sigue, convivencia fraterna, la fracción del pan y las oraciones. Fracción del pan, Eucaristía, misa. Tenemos que ser asiduos a la misa. Y más abajo dice, toda la gente sentía un santo temor de Dios, que hoy en día, inclusive, algunos católicos los hemos perdido. Una abuelita, enseñando eso. Una abuelita que siempre tenía su caguama aquí, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre, de ley. Y esta abuelita, al final, en los últimos 2 años de su vida, yo empecé a hablarle de Dios. De un tío que se volvió evangélico, empezó a hablarle de Dios. Él la llevaba ya a su templo y yo me la llevaba a la parroquia, no se me vaya a cambiar de religión, decía, ¿no? Y la llevaba a la renovación. Aquí, todos los lunes en mi parroquia hacemos asamblea de oración. Aquí hacen asambleas de oración. Se reúnen en comunidad a orar. ¿Sí? Los jueves. Es una regla, Hay que reunirse en la oración comunitaria. Ya se los leí. Y mi abuelita me acuerdo que llegaba, y un día llegó un lunes, bien borracha. Dije, usted pásela y Dios la va a tocar y sanar. El último día de que ella falleció, murió de cáncer terminal. Me contaba un tío que le hizo videollamada. Él no es católico, él es evangélico. Pero me dice, Martín, yo le decía a la abuelita, alza tus manos y dile a Jesús que Él es tu Señor y que tú le perteneces. Y es la oración más poderosa para alguien que está a punto de morir. No importa el momento en que te llame, si tú te entregas a Él, puedes tener 40 años sirviendo dentro de la iglesia, morir en pecado y perder el cielo. Y puede alguien que choca en su moto, se mata, pero cuando está volando en el aire, perdóname Diosito, cae y Dios lo perdona. Eso es lo que nos enseña la iglesia, aunque algunos hermanos tienen otras ideas medio raras, pero eso es lo que nos enseña la iglesia, que si alguien se arrepiente, aunque sea el último momento, el último segundo, puede obtener el perdón de Dios. Y miren, toda la gente sentía un tan santo temor, ya que los prodigios y las señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles, los prodigios y las señales milagrosas. Y yo me quiero enfocar en esto. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra iglesia sí siguen pasando prodigios y milagros. Siguen pasando, miren. Le estoy hablando de mi abuelita. Ella ¿saben qué? Ella adoraba a la muerte. Y ella era comadre de un brujo que vivía cerca de nuestra casa. O sea, ella estaba perdida completamente. Pero ¿saben qué? Ella enfermó, entonces yo la empecé a llevar a la iglesia. Y recuerdo, 2019, Congreso de Irrefrenable Misericordia en Minatitlán, en Centro de Convenciones. Llegó gente inválida, llegó gente en sillas de ruedas, había un señor que no podía caminar porque era guardia de seguridad
y lo golpearon tanto que quedó así todo mal del cuerpo. Oigan, ese señor terminó danzando y saltando. Yo lo vi con mis ojos, Y yo recuerdo que hubo un momento en donde nos dijeron, oren por los enfermos, y yo bajé a orar por mi abuelita, yo me puse al lado de ella, y mientras yo le pedía a Dios que la sanara, ella tenía los ojos abiertos, y veía, y me decía, mira Martincito, y me tocaba la pierna bien duro, mira ese señor no podía caminar y está caminando. Milagros hay en nuestra iglesia, suceden de verdad. ¿Y cuál es un requisito para que sucedan? Pertenecer a la comunidad, permanecer, orar, estar juntos. Es crucial, es fundamental para que sucedan milagros en tu vida y en mi vida. Que un hijo, que mi esposa, que mi esposo, porque he escuchado historias de señores que perseveran y la esposa los deja. Si quieres un milagro para tu vida, permanece en tu comunidad y ese hijo o esa hija va a salir. Mi mamá no sé cuánto tiempo rezó por mí, pero ella era mucho de rezar el rosario. 20 misterios de rodillas. Hasta que Diosito me tocó, porque yo era un rebelde sin causa. Yo era malvado y Diosito me tocó. Y más adelante dice, todos los que habían creído vivían unidos. Ven, todos los que creían en Dios vivían unidos. Compartían todo cuanto tenían y vendían sus bienes y propiedades y repartían después entre todos según sus necesidades. No sé si siga pasando aquí, pero en Zaragoza una vez escuché a mi párroco decir que cuando alguien necesitaba algo, su mamá salía a las casas, pedían cooperación, pedían palmas, no sé, y se ponían a construir casas de gente que no tenía, y dije, wow, eso es tremendo. Eso es lo que es vivir en comunidad. Y dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. ¿Qué quiere decir? Tú vas a ir a la iglesia, no ay, hace calor ahorita, no. Ay, ya va a llegar un hermano que no sé quién sea, pero va a venir hoy, quién sabe qué nos va a decir. No, mejor no. O voy, pero con entusiasmo. Aunque venga el sacerdote que te cae mal, yo voy con entusiasmo a la iglesia. Aunque veas a la hermana que ha hablado mal de ti, yo voy con entusiasmo. Aunque me hacen fuchi, yo voy con entusiasmo. Aunque no me dejan servir, aunque me critican, están hablando, yo voy con entusiasmo. Voy con entusiasmo. Todos los días, que tenga que venir. No te digo, deja tu casa y quédate aquí siempre. No, tú atiende tu casa también. Pero ven con entusiasmo. Partían el pan en sus casas, compartían comida con alegría. Eran muy alegres porque conocían a Cristo, tenían a Cristo. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Aquí esto es importante, porque muchos católicos somos enemigos de mi vecino o mi vecina que no son católicos, o que tenemos años de odiarnos, o que me invadió mi terreno, o que estaciona su carro enfrente de mi entrada, o que me tira basura, o que... Oye, ellos se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Tú no puedes venir aquí siempre y un día, mira, yo siempre pongo este ejemplo y yo intento llevarme bien con todos mis vecinos, con todo el mundo. Porque qué tal si un día llega alguien y pregunta, oye, ¿está el hermano Martín? Y van a decir, ese, no, el hermano, ¿qué? Si es esto. Tenemos que ganarnos la simpatía de todos. Obvio, no le vamos a caer bien a todos, ¿verdad? Porque, pues no, es imposible. Pero hay que luchar por ser alegres, tener entusiasmo y ganarnos la simpatía de todos. Miren, y esto es lo que hemos sido llamados, a vivir en comunidad, a vivir en iglesia. Esta es tu misión. Alcen la mano quien está bautizada. Hacia arriba. Todos. Baje su mano. ¿Qué quiere decir? Que tú estás llamada a esa misión, que yo estoy llamado a esta misión. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1267, dice que todos somos un cuerpo en Cristo. La Biblia también nos lo dice, ¿sí o no? El apóstol Pablo. Este es un cuerpo, y cada cuerpo tiene una función. Por ejemplo, mi cuerpo no va a cumplir la función de Jessica. Ella está más delgada, más pequeña. Yo soy más grande, tengo más peso. Si yo pongo a Jessica a jalar toda la leña que está allá, pues se va a cansar, ¿verdad? Y yo tal vez en menos tiempo y más rápido. Todos tenemos una función diferente. El cuerpo humano, a ver, está constituido por pies
y hace lo mismo que la mano. La mano hace lo mismo que los pies. A veces sí, no cuando caminamos. Pero no soy tan ágil para estar siempre con las manos así, ¿verdad? Y miren, siempre pongo este ejemplo, porque cada órgano tiene su función. El corazón, bombear sangre. Los pulmones, la respiración. Pero hay un órgano que no tiene función y que inclusive hasta ha matado a personas. El apéndice. El apéndice, ahí está. Se inflama, se revienta, a veces la persona se muere por peritonitis. Te lo quitan, no pasa nada, sigue viviendo como si nada. No seas un apéndice en tu iglesia. Suena feo, pero no seas un apéndice en la iglesia. Tienes que servir, tienes que estar. Aquí nadie es más importante que otro. Aquí todos somos importantes por igual. Todos tienen su función. Desde el que está sentadito y no habla, desde el que está barriendo, desde el que limpia, desde el que ayuda, de la coordinadora. Todos tenemos. Desde el que está en la puerta, desde el que no viene, no persevera, pero siempre está ayudando. Porque a veces hay hombres que ayudan alrededor, al terreno, y no son gente que viene a la iglesia, pero creen en Dios. Todos tienen su misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Estar aquí sentadita nada más? No. Todos tenemos una misión. En el Evangelii Gaudium hecho por el Papa Francisco, él menciona que los bautizados estamos llamados a la evangelización. Y yo no te voy a decir, párate aquí enfrente y danos un tema, porque a veces no se nos da a todos. Yo tardé muchos años en descubrir que era bueno para dar temas. Bueno, eso me dicen, ¿verdad? Yo no sé si sea verdad. Ustedes me van a decir. Yo ese rato me arrodillaba al Santísimo y le decía, hay un sacerdote muy, muy querido por mí que no conocí, pero leí sus libros, Emiliano Tardif, el padre Emiliano Tardif. Los que ya son más viejitos lo han de conocer porque antes hacía congresos por aquí. Y habían milagros en sus congresos, ¿verdad? Cosas impresionantes. En su libro él dice, donde se proclama el Evangelio, deben de pasar milagros. Y hoy creo en eso. Donde se proclama la palabra de Dios, tiene que haber milagros, tiene que haber liberación, tiene que haber... Y yo me arrodillaba y le decía, Señor, como él hacía su oración, yo solo soy tu burrito. Y yo tomo mucho este chiste o ejemplo. Si Sansón, si conocen a Sansón, ¿no? Con una quijada de burro derrotó a 1000 filisteos. ¿Qué va a hacer Diosito con este burro completo? ¡Ah! Vamos a hacer algo grande. Entonces, tu misión puede ser nada más dar buen ejemplo en tu casa. A veces no hablar. Si yo era muy enojona, muy amargada, oye, ¿cómo vas a vivir amargada si tienes a Jesús en tu corazón? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Tienes que estar siempre alegre. Oye, te vas a enojar. Yo soy muy enojón, pero le pido a Dios que me ayude. Si yo siguiera siendo como era antes, yo hasta ahorita me estuviera agarrando a golpes con quien se me atraviese en la calle. Yo me agarraba mucho a golpes en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, en el campo de fútbol, más en el fútbol cuando te entra. Así es mi personalidad. Entonces, en la vida, a veces uno se enoja, pero ¿cómo vas a reaccionar? Eso también. ¿Tú cómo vas a llevar la palabra? Alguien decía, la misión no es solo aquí, sino también llevármelo a mi casa. A él cuando le preguntaba al comienzo, eso es verdad. ¿Tú cómo vas a misionar en tu casa? ¿Tú cómo vas a misionar con tu hijo que no quiere saber de Dios? O con tu hijo inclusive que adora la muerte o no sé qué otra cosa está metido, o que está en drogas. ¿Tú cómo vas a misionar a ellos? ¿Tú cómo lo vas a hacer? ¿Tú cómo vas a llegar con tus papás que no quieren saber nada de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? Vivir en comunidad es crucial para esto. Te ayuda, te levanta. Fíjense, nosotros perdimos un bebé. Estuvimos en otra ciudad, Orizaba. Se me acabó mi quincena en 3 días. Ya no tenía nada, ni un peso. Y me manda mensaje a alguien. Yo pido prestado a un amigo. Le digo, oye, préstame 5,000 varos y te lo pago cada quincena. Sí, me lo manda. Se me acaba rápido. Estábamos en otra ciudad. Era en cuestión de días, minutos. Respiras y ya se te... Tenemos que pagar cuarto, comida. Llegó una tía a ayudarnos, tenía ahora que yo pagarle su comida y su cuarto a la tía, a mi cuñada. Ay. Cuando me dicen, pásame tu número de cuenta, hermano, aquí de la diócesis, sí. Cuando veo el número de cuenta se compartió en parroquias.
Cuando veo, ya tenía bastante dinerito, sobreviví y todavía pagué para que trajeran el cuerpo de mi bebé acá. 11 días estuvimos, no 15 días, perdón, estuvimos allá. 11 días el bebé nació y falleció. Y en todo ese tiempo, siempre hubo alguien, hermano, ¿cómo te va? Ánimo, estamos orando por ti. Un sacerdote amigo, hoy ofrecí 5 misas por tu hijo. Ay, qué bendición tan grande. Y ahí me marcaban mensajes, estamos contigo, hermano, en las redes sociales. Hermano, Ahí descubrí la vida en comunidad. Llegamos con el cuerpo de nuestro bebé y llegamos en la madrugada y en la noche los chicos, porque yo soy en la música, en el canto, llegan los chicos del ministerio, sacan bocinas, sacan instrumentos y nos aventamos unas alabanzas tremendas, Ahí estábamos, alegres, obvio con dolor en el corazón, pero alegres porque mi fe católica me enseña que si alguien muere en gracia, va para el cielo. ¿Sí o no? Y también me enseña que para los adultos que cometemos pecados y morimos, que si uno intercede, puede alcanzar la salvación. Entonces yo dije, estoy muy feliz, ¿por qué? Porque mi bebé está en el cielo. ¿Y a qué voy? Voy aterrizando para que usted entienda lo que es vivir en comunidad. No te va a pasar lo mismo a ti, no te va a pasar lo mismo a ti, Si se muere tu hijo, tu hija, espero que no se muera pronto, porque al final todos nos vamos a morir, ¿verdad? Si llega a morir alguien cercano a ti, obvio que tal vez no te pase lo mismo que a mí, ¿verdad? Porque tú estás en diferentes ámbitos, diferentes conocidos, pero con que tú te hagas amigo de comunidad, hermano, hermana, de la que sabe rezar el rosario, ya ganaste, Ya ganaste porque vas a tener una amiga, un amigo, un hermano que va a rezar por ti si te mueres primero, para que tú descanses con papá Dios. Tú ya ganaste. Es ganar. Es ganar. Eso es vivir en comunidad, preocuparte por el otro. Está. Y sobre todo esta paz que Dios regala, porque unos aquí, el Señor ahorita nos está dando una paz. Llevártela también con los tuyos, tu casa. Transmitirlo a todo el que pueda. Transmitirlo a todo el que pueda. Y miren que la frase final con la que me dieron algo para estudiar y terminaba, y con esto vamos a acabar el tema. San Pedro Mártir no necesita más asistentes. San Pedro Mártir necesita discípulos que transmitan el amor de Dios, el Espíritu Santo a los demás. Que si alguien te mira, ese hermano está lleno de Dios. ¿Te ha pasado que una vez ves a alguien o conoces a alguien y dices, es que no sé por qué él me transmite tanta paz? Seamos esos que transmitamos paz. No sé, pero las hermanas de las sacristanas tienen mala fama de ser enojonas. Cambia tú eso. Algunos ministros tienen mala fama. Cambia tú eso. Tú sé el que le dé giro. La Iglesia Católica tiene mala fama con mis hermanos de otras religiones. Cambia tú eso con ellos. Dales algo que ellos necesiten. No sé, muéstrales que aquí también está el Espíritu de Dios. Renovados. Somos renovados en el amor, renovados en el Espíritu. Tenemos que renovar a todos. Vamos a cerrar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso a Jesús.